Vamos a seguir estudiando la teoría del conocimiento de Santo Tomás en la Suma Teológica, que era lo que nos había ocupado. Habíamos visto la cuestión 79 de la Suma. Antes de que empecemos, nosotros tenemos un recorrido de 8 menos cuarto a 8. No sé si usted prefería hacerlo corrido, y que hagamos un rato antes o hacer el recorrido de Y prefiero hacer un recreo en el medio porque son 3 horas y es demasiado, ¿no? Entonces serían 8 menos cuarto. ¿A qué hora termina? Sí, en el medio del bloque, digamos. O sea, las 3 horas son 2 horas y cuarto seguidas, ¿no? Sí. ¿Una hora, 15 minutos, una hora? Y no, serían 1 hora, 7 minutos y 1 hora. Y otra hora con 7 minutos, porque son 2 horas y cuarto de clase, más el recreo. Más o menos, 1 hora y cuarto y 1 hora, sí. ¿Sería 7 y media? 7 y media. 1 hora, 6 y cuarto. Sí. Bueno. 2 horas y media. ¿Qué dijo? Habíamos visto las 79. Cuestión 79. Después se tratan, más adelante, algunas cuestiones más particulares acerca del conocimiento, que son muy interesantes porque normalmente no son consideradas en las presentaciones que se hacen de la teoría aristotélico-tomista. Y se refiere en la cuestión 84 cómo el alma conjunta entiende las cosas corporales que están por debajo de ella. En la cuestión 85, del modo y del orden del entender, siempre suponiendo este tema de las cosas materiales inferiores. Cuestión 86 todavía profundiza qué es lo que se conoce en las cosas materiales. Cuestión 87. ¿Cómo el alma se conoce a sí misma? ¿Y qué son las cosas que en ella conoce? Cuestión 88. ¿Cómo el alma conoce las cosas que están por encima de ella? Supra se. Estos 3 temas bien distinguidos son muy importantes en la consideración gnoseológica y conectan inmediatamente con la metafísica, especialmente de hecho la que el alma se conoce a sí misma y el alma conoce cosas que están por encima de ella, que son cosas inmateriales. En las visiones gnoseológicas que prevalecen en la modernidad, en general se trata sobre el primer tema, o sea, cómo el alma conoce las cosas materiales, y si se tratan los otros 2 temas, se los trata a partir de la perspectiva del primero. Eso sucede en el mismo Kant y sucede en Hegel también. Es verdad que Hegel quiere llegar a la idea absoluta, que incluye de un modo a Dios, pero también acá que en Hegel la visión de Dios está intrínsecamente unida a la visión de las cosas mundanas. Lo dice él, no hay que considerar a Dios como una especie de ente que está más allá, separado del mundo. Por eso el conocimiento de Dios es como una especie de prolongación del conocimiento de las cosas de este mundo, de las cosas materiales.
Mucho más, por supuesto, esto es así en los empiristas, en los positivistas, en los materialistas tipo Marx, etcétera. Se trata siempre, y muchos existencialistas, se trata siempre de las cosas materiales, como el alma conoce las cosas que están en este mundo. La razón es muy clara, ¿por qué no se tratan las otras cosas? Porque, especialmente a partir de Kant, la metafísica queda reducida en una especie de consideración del intelecto humano sobre sí mismo cuando conoce las cosas materiales, justamente. O sea, las categorías a priori son modos de juzgar cuando el intelecto aplica sus juicios a intuiciones de las cosas materiales en sí. Esto es siempre que no hay metafísica. Cuando hay metafísica, el intelecto humano se abre por encima de las cosas materiales a otros objetos, y esto a su vez repercute sobre el conocimiento de las cosas materiales. Esta es la clave de toda la gnoseología aristotélica y tomista también, y en parte neoplatónica, dionisiana. El primer tema entonces es importante, pero no es todo. Incluso los mismos tomistas a veces subrayan desequilibradamente la importancia del primer tema en contraposición a los segundos. Y la misma metafísica es considerada como una especie de prolongación de la abstracción por la cual conocemos las cosas materiales. Algunos, sin embargo, han profundizado, han dicho que la metafísica requiere una operación especial que se llama, según algunos, separatio, aunque legítimamente podría ser designada también como abstracción. Veamos entonces, en primer lugar, en la cuestión 84, cómo el alma conjunta, es decir, unida al cuerpo, entienda las cosas corporales que están por debajo de ella. Ya la formulación del título sugiere que este estudio no vale del todo para el propio cuerpo humano. O sea, el propio cuerpo humano parecería que tiene una consideración parcialmente diferente, porque el propio cuerpo humano no puede percibirse perfectamente sino en cuanto se percibe la propia alma, si se lo percibe como propio cuerpo. En cambio, el cuerpo ajeno puede percibirse sin el alma. Más aún, se lo percibe antes de saber que es el cuerpo animado de un animal humano, racional. Esto, por supuesto, después tiene implicaciones de tipo ético. Veamos entonces ya la cuestión 84, el primer tema, que es radical: si el alma conoce los cuerpos a través del intelecto. Utrum anima cognoscat corpora per intellectum. Pareciera que el alma no conoce los cuerpos por el intelecto. Esta es la posición de los platónicos, de los neoplatónicos y de todos los que tienden al idealismo, que siempre tienen alguna raíz platónica en este sentido. No tanto por el lado de la metafísica cuanto por el lado de la separación entre el conocimiento intelectual y el conocimiento sensitivo. El argumento contra esta posición es el siguiente, es un razonamiento: la ciencia está en el intelecto.
Si entonces el intelecto no conoce los cuerpos, se sigue que ninguna ciencia hay acerca de los cuerpos. Y así perecerá la ciencia natural que se refiere al cuerpo móvil. Toda la ciencia se reducirá a la metafísica y no habrá ciencia natural, es decir, lo que hoy más vagamente se llama filosofía de la naturaleza en un sentido muy amplio, es decir, todas las ciencias naturales. No habrá ciencia acerca de los cuerpos. El intelecto no conocerá nada de los cuerpos, sino solo de lo que es incorporal, de lo que es inmaterial, de las esencias en sí, como decía Platón. Y como dicen otros después, especialmente Husserl, las esencias puras, o los inteligibles puros. La argumentación se desarrolla de esta manera. Para mostrar esta cuestión, hay que decir que los primeros filósofos que investigaron acerca de la naturaleza de las cosas pensaban que no había nada más allá del mundo además de los cuerpos, y porque veían que todos los cuerpos son móviles, pensaban que ellos estaban en continuo flujo. Estimando que no podía haber ninguna certeza acerca de la verdad de las cosas que se pudiese tener por parte nuestra. Estos filósofos eran los presocráticos, especialmente Heráclito. Todo panta rei, todo fluye. Sandoval no tenía los fragmentos de los presocráticos, pero tenían los textos de Aristóteles que lo transmitían el pensamiento de los presocráticos, y en parte de San Agustín y de otros padres que habían estado más cerca de esa época y de esa cultura. Entonces, cuando se piensa que no hay nada inmaterial, no se puede escapar del hecho de que todo fluye, y así parece también a los científicos actuales muchas veces, es decir, que todo fluye, todo es movimiento, en la forma de la energía, en la forma del movimiento de los átomos, de las partículas subatómicas, todo se mueve. Dicho con términos de Aristóteles, no hay ninguna forma, ninguna figura, ningún esquema estable. Si hay esquemas, son solamente mentales, para de algún modo interpretar el sentido de este movimiento en sentido útil, o sea, para utilizar la energía, para utilizar el movimiento, para utilizar la materia, con finalidades subjetivas. Para eso podrían servir los esquemas y las leyes, generalmente hablando. Por eso las concepciones científicas están sujetas a revoluciones, como dice el título del famoso y viejo libro de Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas. Todo va cambiando, así como es mutable la realidad, que no tiene forma. Lo que está en continuo flujo no se puede captar por la certeza, porque cae antes de que sea juzgado por la mente.
la habitud. Es como que va desapareciendo, va fluyendo a medida que la mente lo quiere captar, ya no es como es decir, ya no es como era. No hay nada que sea. Lo que es tiene siempre el sentido de algo permanente que el intelecto capta. Los sentidos captan el movimiento, no captan el ser. Como ya vimos, el movimiento es un sensible, puede ser captado por varios sentidos, por eso se denomina sensible común. Como Heráclito dijo que no es posible que el agua del río que corre sea tocada dos veces, como explica el filósofo en el cuarto libro de la Metafísica, o como traducen otros, que nadie se baña dos veces en el mismo río. Nadie puede tocar la misma agua porque no es la misma. Cuando uno la toca, ya pasó, está siempre pasando, no hay nada que sea lo mismo. Que es como decir que no hay nada que sea una esencia o que sea una forma en el sentido de Platón y en el sentido de Aristóteles. Esto es ya el problema grande de Platón y es el gran avance de Platón respecto de Heráclito en la filosofía. O sea, hay algo estable que la mente capta y es lo que se llama eidos, idea, o forma, como dice Aristóteles, morfé, aunque a esa morfé también la llama eidos. O usía cuando el eidos está en la realidad, especialmente en la realidad de las cosas materiales. El concepto de forma en Aristóteles es justamente lo estable de lo que se mueve. Así se introduce la mente en el conocimiento de las cosas materiales. Capta algo estable en lo que se mueve, algo que los sentidos no pueden captar. Después vino Platón, el cual, para poder salvar el conocimiento cierto de la verdad por parte nuestra a través del intelecto, afirmó que más allá de estas cosas corporales hay otro género de ente separado de la materia y del movimiento, que denominaba especies o ideas, por cuya participación se dice cada uno de estos singulares y sensibles. Se dice este hombre o este caballo o algo así. Así pues, decía que las ciencias y las definiciones y todo lo que corresponde al acto del intelecto no se refiere a estos cuerpos sensibles, sino a las cosas inmateriales y separadas. De manera tal que así el alma no entienda estas cosas corporales, o entienda las especies separadas de estas cosas corporales. O sea, según Platón, lo que entendemos propiamente son las especies, pero las especies no son las de estas cosas, sino que son las especies en sí.
Pero esto aparece falso por un doble motivo. Primero, porque dado que aquellas especies sean inmateriales e inmóviles, se excluiría de las ciencias el conocimiento del movimiento y de la materia, lo cual es propio de la ciencia natural, y también la demostración por las causas motoras y materiales. Siguiendo la concepción tradicional de la filosofía que viene de Aristóteles, Santo Tomás considera un hecho que hay ciencia natural. También para nosotros es un hecho que hay ciencia natural, no solo en el sentido más científico actual, es decir, el conocimiento de distintos tipos de cuerpos, en la biología, en la física, en la química, sino también en un sentido más amplio, porque, por ejemplo, lo que hoy se denomina fenomenología o psicología, etcétera, últimamente se refiere a las cosas de este mundo materiales. Lo mismo la filosofía kantiana se refiere a las cosas materiales, como dice el mismo Kant. O sea, de algún modo, todas las teorías filosóficas, especialmente modernas, desde el empirismo en adelante, y antes en cierto modo también desde el nominalismo, quieren explicar la realidad material, son ciencia natural. La quieren explicar de un modo intelectual, y aún las que terminaron denominándose ciencias humanas, como la política, la sociología, etcétera, también tratan de explicar fenómenos constatables en el mundo material, pero de explicarlos, o sea, de usar la inteligencia respecto de esto. Y en cuanto es posible, demostrando, sobre todo cuando se trata de ciencias formalizadas de tipo matemático, como la química, la física y en parte la biología. Hay demostraciones, por tanto razonamiento. Estas demostraciones, dice aquí Santo Tomás, utilizan especialmente la causalidad eficiente y la causalidad material. Consideran esta causalidad en su aspecto más externo, no en su aspecto más profundo, que es propiamente metafísico. Los químicos buscan las diversas materias y los físicos buscan también las diversas, sobre todo las diversas causas eficientes, motrices. En segundo lugar, está explicando la falsedad de la doctrina de Platón, por el hecho de que negaba la ciencia de las cosas materiales, como en cambio afirma Aristóteles. En segundo lugar, porque parece risible o ridículo que mientras buscamos la noticia de las cosas que nos son manifiestas a nosotros, pongamos otros entes en el medio que no pueden ser sus sustancias, dado que difieran de ellos según el ser. Y así, conocidas estas sustancias separadas, no por esto podremos juzgar acerca de estas cosas sensibles. O sea, si los entes sensibles son totalmente otros respecto de las ideas, no se unen con ellas, no hay por qué poner las ideas en el medio de la explicación intelectual de estos entes sensibles, porque no hay ninguna razón de unidad
que se capte por la misma inteligencia. Parece que en esto Platón se desvió de la verdad. En esto, porque San Tomás aprecia la doctrina platónica en otros aspectos, pero en esto se desvió de la verdad. Porque mientras estimaba que todo conocimiento es al modo de una cierta semejanza, creyó que la forma de lo conocido por necesidad está en el cognoscente, del mismo modo en que está en lo conocido. Si las ideas que tenemos de las cosas y las cosas materiales son totalmente distintas, no podemos hablar de ellas, digamos. No podríamos hablar de ellas porque tendríamos que tener las ideas en nuestra mente. Y las ideas son distintas de las cosas materiales, conoceríamos solo las ideas. Aquí subraya Santo Tomás un horror estrictamente gnoseológico de Platón, o sea, que consideró que dado que todo conocimiento es al modo de una semejanza, la forma de lo conocido por necesidad está en el cognoscente, en el modo en que está en lo conocido. Dado que las formas de las cosas materiales no pueden estar en la inteligencia o en el alma al mismo modo en que están en las cosas materiales, o sea, haciéndolas ser, porque la inteligencia no se convierte en piedra, en caballo, en hombre, etcétera, cada vez que los conoce, pensó que el único modo de explicar el conocimiento intelectual es por la presencia de las ideas mismas, que están separadas de las cosas y no que están informando las cosas, haciéndolas ser, determinándolas. Consideró que la forma de la cosa entendida está en el intelecto universalmente e inmaterialmente e inmóvilmente. Lo cual aparece por la misma operación del intelecto, el cual entiende universalmente y al modo de una cierta necesidad pues el modo de la acción es según el modo de la forma de la gente. El modo de la acción es según el modo de la forma de la gente. O sea, lo primero que aparece a un análisis o a un autoanálisis del intelecto sobre sí mismo es que su operación es diversa de la operación sensitiva. Si la operación sensitiva es proporcionada a lo que se mueve, a lo que fluye, que no es siempre lo mismo,
Lo primero que entiende el entendimiento sobre sí mismo es que capta algo que no se mueve, que es estable. Y en esto se basó Platón, pero como siempre sucede al principio de un descubrimiento, exageró y dijo que se conoce solamente lo que no se mueve, lo que es necesario, lo que no puede ser de otra manera. Ahora, el problema es que un caballo se mueve y un caballo puede ser de otra manera, porque puede haber nacido, puede no haber nacido, y después que ha nacido puede morir, y primero es joven y después es viejo. O sea, conocemos las dos cosas, lo permanente y lo cambiante. Bueno, ese es el problema. ¿Cómo conocemos? Intelectualmente en aquello que se mueve. ¿Qué es lo que conocemos de lo que se mueve? Y por eso estimó que era necesario que las cosas entendidas subsistiesen de tal manera en sí mismas que lo fuesen inmaterialmente e inmóvilmente. Las cosas entendidas tenían que subsistir en sí mismas de tal manera que lo fuesen inmaterialmente e inmóvilmente. Pero esto no es necesario. O sea, Santo Tomás interpreta aquí el pensamiento platónico indirectamente, porque él no leyó demasiado Platón, salvo al final, algo del Timeo, pero lo juzgaba a través de lo que le transmitía Aristóteles y en parte San Agustín. Estimó que era necesario que las cosas entendidas, según Santo Tomás, habla de Platón, subsistiesen de tal manera en sí mismas, es decir, inmaterialmente e inmóvilmente. Esto no es necesario, porque también en las mismas cosas sensibles vemos que la forma está de un modo diferente en uno de los sensibles que en el otro. Por ejemplo, cuando en uno la blancura es más intensa y en otro menos intensa. En uno la blancura está junta con la dulzura y en otro sin la dulzura. Por ejemplo, en el chocolate blanco está la blancura con la dulzura. En cambio, en la pared está la blancura sin la dulzura. Entonces, la forma se realiza ya en lo sensible de manera diferente. Y sin embargo, de algún modo es la misma forma, porque la vista capta lo blanco en el chocolate y también en la pared. O sea, ya hay una cierta estabilidad en el mismo conocimiento sensible, porque la hay en el mismo objeto sensible, que es la cualidad particular. La cualidad particular tiene una cierta comunidad también al nivel sensitivo.
Por eso con el sentido común podemos juzgar acerca de los colores como que son los mismos colores. Y de esta manera la forma sensible está de otro modo en la cosa que está fuera del alma, y en el sensible y en el sentido que recibe las formas de lo sensible sin la materia, como el color del oro lo recibe sin el oro. Bueno, este es un razonamiento sutil. Así como hay una comunidad entre los sensibles, por ejemplo el blanco, que está en diferentes objetos blancos, así hay una comunidad entre el objeto sensible y el sentido, o más precisamente, entre el objeto sensible cuando está en las cosas externas y cuando está en el sentido. Ahora se realiza una analogía y se aplica este pensamiento al intelecto. Y en modo similar, el intelecto, las especies de los cuerpos, que son materiales y móviles, las recibe en modo inmaterial e inmóvil, según su modo. Pues lo recibido está en el recipiente al modo del recipiente. Hay que decir entonces que el alma por el intelecto conoce los cuerpos con un conocimiento inmaterial, universal y necesario. O sea, el intelecto conoce los cuerpos, esto es el punto fundamental. Inmaterial, universal y necesario. Aplicamos la analogía. El entendimiento conoce los cuerpos así como el sentido conoce los sensibles. Ahora, los sensibles están realizados de diferentes maneras. Las cosas sensibles o corporales, y son los mismos sensibles. Esos sensibles son los mismos entre las cosas y son los mismos entre las cosas y el sentido, porque están también en el sentido, cuando son conocidos. Justamente ser conocido quiere decir que están en el sensible y no solamente la cosa conocida. Algo análogo sucede con el conocimiento intelectual. Se capta lo inteligible que está en los cuerpos de una manera diferente en cada cuerpo y que está también en el intelecto. Mientras que lo inteligible está en los cuerpos a la manera de los cuerpos, es decir, móvil, porque efectivamente el caballo tiene la forma, pero la puede perder, antes no la tenía, la posee más perfectamente o menos perfectamente, porque está más sano o menos sano. En el intelecto, esa misma forma del caballo está de una manera universal
inmaterial, sin la materia que es el componente del caballo, y necesaria, que no puede ser de otra manera. Este último aspecto es el que de algún modo lo usa, o sea que los objetos del intelecto son necesarios. En cambio, los otros aspectos los explico más bien de una manera kantiana. La universalidad la explicó más bien como fundada de manera subjetiva, o sea, porque es el sujeto el que aplica esa esencia a todos los objetos que existen. Entonces, más que conocer el cuerpo, el intelecto conoce el material universal y necesario de ellos, No, porque lo inmaterial, universal y necesario no es constitutivo del cuerpo. Eso está en la mente. O sea, cuando es el elemento que del cuerpo conoce y a través del cual conoce el cuerpo, está en la mente. El objeto de lo que se conoce, el objeto último de lo que conoce la inteligencia, hablamos siempre del primer tipo de conocimiento, que es el de la inteligencia. Después está el otro. Cuando alguien se conoce a sí mismo, ya hay otro tipo de conocimiento. Y más cuando se conoce las cosas interiores. Ahora, ¿cuándo se conocen los cuerpos? Entonces, el intelecto alcanza el cuerpo, porque se conocen las cosas reales, quiere decir que se conocen las cosas que son cuerpos. La inteligencia conoce los cuerpos. Este es el tema del artículo. Si la inteligencia conoce realmente las cosas inferiores, o sea, los cuerpos. O sea, decimos que conociendo la forma del cuerpo es lo mismo que decir que conoce el cuerpo. Sí, pero aquí se está diciendo más, no es que se conoce solamente la forma del cuerpo, porque si uno lo formula de esa manera, podría interpretarlo en modo platónico. No es que se conoce solo la forma, sino la forma que es forma de la materia, como siendo forma de la materia. O sea, se conoce el cuerpo, la cosa que es cuerpo. Con la inteligencia se conoce el caballo, se conoce el árbol. Este es el punto, es la gran diferencia entre Platón y Aristóteles. ¿En qué sentido yo que conozco el cuerpo si en qué sentido es un conocimiento necesario y universal? Estoy conociendo este caballo en particular. O sea, no veo por qué es universal o necesario el conocimiento del cuerpo en particular. Bueno, ahí sí, para explicar por qué es un conocimiento universal y necesario, hay que explicar que se capta en cada cuerpo algo que es universal y necesario, pero no en el cuerpo, sino en la inteligencia y en la fuente del ser. Pero esto requiere una explicación ulterior. O sea, en el aspecto del cuerpo, en verdad, no conozco lo universal, material y necesario, sino cuando pienso en la forma del cuerpo, pero no en cuanto forma de una materia, sino en cuanto forma. La esencia, sí. La esencia. Respecto al cuerpo no lo conozco como material. No, porque si lo conociera como inmaterial y necesario no lo conocería, porque el cuerpo no es inmaterial y necesario, es material. Y no es necesario, porque antes no era y después no va a ser. Y además se muere. O sea, recordemos el tema fundamental: ¿cómo conozco las cosas materiales?
Las cosas materiales no son necesarias, ni son universales, ni son inmóviles. Son más bien lo opuesto. Son particulares, son contingentes o posibles y son móviles. Las conozco, sin embargo, con la inteligencia. ¿Por qué? Porque la misma forma que las constituye está en la inteligencia de otra manera, pero es la misma. ¿Cómo sé que es la misma? Lo sé por caminos indirectos. Tengo que comparar todos los caballos y saber que estoy ejerciendo el mismo acto cuando conozco todos los caballos particulares. O al menos cada uno de los que conozco, porque no puedo conocer todos particularmente. Por eso el conocimiento de este es universal y necesario cuando conozco varios caballos. Y yo ahora estoy presentando algo que no sé lo que es, no va a haber un conocimiento universal y necesario. Primero va a haber un conocimiento. Bueno, primero hay mientras es conocimiento sensitivo, es solamente conocimiento particular, que se va convirtiendo en universal y necesario por el lado del sujeto, no por el lado del objeto, sino por el lado del sujeto, cuando voy alcanzando la esencia. Ahora, la esencia la voy alcanzando por pasos, porque primero conozco géneros más amplios, después menos amplios, hasta que conozco la especie. Y el conocimiento de los géneros a los cuales pertenece algo ya es intelectual. Por ejemplo, si se descubriera en el universo algún elemento que no se conoce, se sabría que es un elemento, comparándolo con los otros, por ejemplo. Entonces, aunque no se conozca la esencia, suponiendo que se pueda conocer la esencia de un elemento, al menos indirectamente, por medio de fórmulas matemáticas, no se estaría conociendo al principio la especie, sino el género. Ahora, el género corresponde a algo que realmente constituye la cosa. O sea, eso es un aspecto de la esencia, pero parcial. Para conocer la esencia necesito alcanzar la diferencia específica, que es un elemento determinante de la esencia respecto de otros elementos que son comunes. Siempre esta descripción es analógica, porque no hay elementos en sentido propio en una esencia, ni partes. Entonces, conozco lo corporal de manera incorporal, lo material de manera inmaterial, lo particular de manera necesaria, pero lo conozco. O sea, dicho con Aristóteles, no es simplemente que conozco la idea de lo que es particular, posible o contingente o móvil, sino que conozco eso, pero de un modo que no es particular ni contingente ni móvil. Sino universal, necesario e inmóvil. Ese modo que describe la presencia de
la forma en la inteligencia. La presencia significa el estar en acto. O sea, el acto o ser de esa forma en la inteligencia. Esa forma tiene otro acto y otro ser en la cosa material conocida. O sea, por saber que la forma de la mesa es reconocible material universal y necesariamente se encuentra en la mesa no de manera universal y necesaria, sino de manera singular, de material, etc. Por eso conozco la cosa corpórea. Claro. Ahora, esto supone ya una apertura metafísica. Efectivamente, tengo que conocer la distinción entre el ser y la esencia, que es muy difícil de conocer, porque no se puede conocer sin la metafísica. Por eso, ya para explicar el conocimiento de las cosas materiales, hace falta la metafísica. Más aún, un aspecto muy profundo de la metafísica, que se alcanza al final, es decir, con nosotros que el año pasado hablamos de la distinción entre ser y ciencia al final. Al principio hablábamos de el ente o del ser indistintamente, o de la esencia y del ser indistintamente también. Entonces, solo al final de la reflexión metafísica se alcanza el conocimiento de la distinción entre el ser y la esencia. Y este conocimiento es paralelo al conocimiento de la creación y por lo tanto de Dios como fuente del ser común, distinto de las esencias que realizan el ente particularmente. Por eso, en la modernidad, cuando todavía quedaba la intuición metafísica, surgieron sistemas que ponían a Dios en la explicación del conocimiento. Por ejemplo, el de Berkeley o el de Malebranche. Para Malebranche, cada vez que conocemos algo material, conocemos a Dios. Aristóteles, por supuesto, no dijo eso. Dio una explicación mucho más modesta, que no es otra cosa que la teoría del entendimiento agente, que se combina con la explicación de la distinción entre ser y esencia. Ahora bien, como esa combinación no la hizo Aristóteles, porque la distinción entre ser y esencia en Aristóteles es muy incipiente y es difícil descubrirla, aunque a veces está. Los aristotélicos, que no eran metafísicos, dieron una explicación del conocimiento, según el mismo Aristóteles, que tendía a dejar de lado lo esencial del conocimiento intelectual. Y por eso finalmente se evolucionó en el sentido del empirismo, como ya sucedió en el nominalismo. Porque para explicar el conocimiento intelectual de las cosas materiales hay que elevarse al nivel metafísico, muy simplemente porque se trata del acto intelectual, o sea, de un acto que está separado de la materia. Por eso es imposible explicar el conocimiento de las cosas materiales sin la metafísica. Y por eso la metafísica es la gnoseología es metafísica. No es solo metafísica, pero es metafísica principalmente. De hecho, en la historia de esta universidad,
siempre el profesor de metafísica fue el profesor de gnoseología, o casi siempre, ¿no? Derisi creo que al principio enseñaba solo metafísica, pero después, por ejemplo, a mí me enseñó metafísica y gnoseología, y después Courrèges también. En Derisi esto es muy claro, en los libros de Derisi es muy claro que la gnoseología es metafísica. Algo semejante habría que decir de la ética. O sea, la ética en su nivel superior también es metafísica. Lo que pasa es que es una metafísica realizada desde el bien, no desde la verdad o desde el ser, en la perspectiva. Ahora, para entender esto hay que captar bien que, como dice Dionisio y San Tomás cuando lo comenta, la metafísica no es solo la metafísica del ser, sino la metafísica del uno, la metafísica de las otras perfecciones comunes, trascendentales o no trascendentales, porque hay algunas que abarcan todo el ente y otras que abarcan aspectos cada vez más restringidos del ente, pero son también metafísicas. Entonces, en modo similar a como sucede en el conocimiento sensitivo, el intelecto recibe las especies de los cuerpos que son materiales inmóviles según su modo, pues lo recibido está en el recipiente al modo del recipiente. Bueno, aquí Santo Tomás afirma expresamente que las especies de los cuerpos son materiales inmóviles, las especies. Son materiales inmóviles. O sea, no son las mismas especies que dijo Platón. Ni tampoco son particularmente las mismas que están en el intelecto humano. Según su ser particular. Es un adagio famoso, o sea, lo recibido está en el recipiente al modo del recipiente. Aquí viene entonces el problema más arduo. ¿En qué sentido es la misma la forma que está en la cosa material, forma que es sensible y que es móvil y material? ¿En qué sentido es la misma que la que está en el intelecto? Porque si no es la misma en ningún sentido, entonces no conozco nada. Es la misma en cuanto en el intelecto tiene un ser pleno como ser, y en la cosa material tiene un ser participado, o sea, un ser que no es plenamente ser, como dijo Platón. En esto Platón tenía razón. Entre paréntesis, este es el fundamento de la tercera vía para probar la existencia de Dios. O sea que las cosas materiales no son del todo, por eso se mueven, nacen, perecen. Y si todo es así, al final no hay nada.
Porque si todo es así, al principio no había nada de lo cual surgiese algo que se mueve. La clave está en el principio de que todo lo que puede ser y no ser, o sea, todo lo que se mueve, alguna vez no fue. O sea, el movimiento de las cosas particulares no es eterno. Para los antiguos sí, el movimiento del cielo era eterno. Entonces después había que explicar por qué este movimiento era eterno y en cierta manera necesario. Para nosotros es todavía más fácil que para los antiguos, porque sabemos que el movimiento de los astros no es eterno. Entonces, si todo lo que se mueve alguna vez no se movía, al principio no había nada, simplemente. Esto es la base de la tercera vía. Y si no había nada, ahora tampoco habría nada. Pero ahora hay algo. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas materiales. Con lo cual estamos afirmando que las cosas materiales de algún modo son. Que es lo que cualquiera sabe, que las cosas materiales existen, que de algún modo son. ¿Por qué son? De algún modo. Porque participan del ser pleno que no está en ellas. ¿Y dónde está? Está en el intelecto. Ahora, eso quiere decir que el intelecto es creador de las cosas materiales. Evidentemente no, porque sabemos que las cosas materiales están aunque nosotros no las conozcamos. Lo sabemos indirectamente. Basta hacer algunos experimentos muy simples, mentales o físicos, para saber que las cosas están igual, que no las conozcamos. La teoría del conocimiento, entonces, de las cosas materiales dice dos cosas. Primero, que las realidades materiales tienen un ser imperfecto respecto del que está en nuestra mente. Y segundo, que tienen un ser imperfecto respecto del ser por sí, o sea, del ser divino, que es la fuente del ser. Algunos filósofos como Hegel captaron la primera relación, pero no la segunda. O sea, la relación, de un modo muy directo y deformado también, por ejemplo, la relación que hay entre el ser de las cosas en la mente y el ser de las cosas en la realidad corporal. Hegel es idealista porque reduce el ser de las cosas en la realidad corporal al ser de la mente. Aunque con eso, de algún modo, algo captó. Lo que no captó es principalmente la creación. Aunque verbalmente afirma la creación, la afirma en el fondo explicando la relación entre las cosas materiales y la mente humana. Muy bien, hacemos ahora la interrupción y después